Hola amigos, bienvenidos al programa institucional de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt y estaré acompañada por el profesor José María Anderes Álvarez, secretario de nuestra universidad, llevándoles información de primera mano sobre el acontecer universitario. Antes de entrar en materia de lo que será nuestro programa de hoy, vamos a tocar los puntos más álgidos o más importantes de los pasados consejos universitarios, porque fueron dos, profesor. Comenzando por orden cronológico, el pasado sábado se realizó un consejo extraordinario, bueno, debido a la situación que se presentó con respecto al hilo constitucional, que de una u otra forma pues, fue quebrantado con unas decisiones del TCJ. Y bueno, quisiéramos saber esos puntos importantes, a qué acuerdos se llegaron, y bienvenido. Gracias, Carmen. Un abrazo fraternal para todos los universitarios, la gente que nos sigue a través de los medios de comunicación en Mérida, Táchira, Trujillo y otras partes del país. Ciertamente se llamó un consejo extraordinario de urgencia, con urgencia el día sábado. Empezamos a sesionar, el consejo se convocó para las 12, empezamos a sesionar a las 3 de la tarde, con motivo de lo que ocurrió en el país un par de días antes, donde dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia dieron al traste con años y años de cuidado de la democracia, rompiendo el hilo constitucional al abrogarse el Tribunal Supremo de Justicia competencias que son exclusivas, según la Constitución, para la Asamblea Nacional. Ya el Tribunal Supremo de Justicia venía desde hace mucho tiempo quitándole competencia a la Asamblea, generando un conflicto de poderes que es inconveniente en el país. Un país que está sumido en la miseria, en el abandono, que hay hambre, que no hay medicina, que no hay suficientes alimentos para todos, donde el malandraje está desbordado, hay un caos por todos los lados. Lo que requiere es un gran acuerdo nacional en lugar de que los poderes estén peleándose unos con otros. El tema es extremadamente delicado porque para la persona de a pie, para el hombre y la mujer comunes, a veces no es fácil entender qué es lo que está ocurriendo en el país en términos de la Constitución, porque tienen sus ojos y sus oídos enfocados en el día a día, en la parte cotidiana. Entonces, para que el Consejo pudiera discutir con propiedad, de manera técnica, no política, sino técnica y jurídica, qué fue lo que ocurrió con esas dos sentencias, con la 155 y la 156, una relacionada con la sustracción de los poderes de la Asamblea y la otra que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno pueda hacer convenios internacionales sin el aval de la Asamblea, como lo exige la Constitución. Invitamos al Consejo Universitario, a los gremios universitarios, a los estudiantes de todas las corrientes, a los gremios de todas las corrientes, porque en esta universidad hay gremios que apoyan al gobierno y gremios que no lo apoyan. Invitamos al doctor Moisés Troconis, quien es una eminencia en las áreas del derecho constitucional. Estuvieron los rectores también allá para darnos un poco de luz, hubo representación de los colegios profesionales y hubo gente inclusive de la ciudadanía, gente del pueblo merideño, porque fue un consejo abierto. Moisés Troconis hizo una desagregación casi perfecta de la situación, la explicó en detalles cuáles eran las competencias del Tribunal Supremo de Justicia, qué podían hacer, qué no podían hacer, y al final llegó a la conclusión de que, de acuerdo a sus estudios, digamos, la manera en que él ha abordado el tema, hubo realmente una rotura severa, grave del hilo constitucional. O sea, la Constitución prevé la separación de los poderes y un poder no puede arrogarse, ¿verdad?, los derechos y las competencias que tenga otro poder, si no esto sería un caos y una anarquía. Escuchamos también una intervención muy interesante de nuestro querido rector José Mendoza Angulo, sobre la situación nacional y qué es lo que hay que hacer en estos momentos para tratar de mejorar la situación que ocurre en el país, y luego se generó un debate muy importante. Ahí estaban como te digo, los gremios, había representación de muchísimos movimientos estudiantiles y el debate se centró en qué ocurrió, por qué ocurrió, cómo ocurrió y cómo salir de esto, cómo contribuir a que el país recupere la normalidad democrática que no solamente se ha visto alterada por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sino por sentencias anteriores. 50 sentencias. Hay un montón de sentencias, muchas de ellas inconstitucionales a la luz de cualquier persona que más o menos domine el derecho constitucional. Siempre se busca que una sentencia vaya acompañada de un montón de explicaciones. Cuando tú tienes que explicar mucho uno de tus actos, es que realmente hay algo extraño en el medio o que... Para confundir. Exacto, lo que tú quieres es confundir a la gente.
De ahí salieron muchas cosas, pero fundamentalmente se creó un gran comité ciudadano, donde la universidad es una parte de ese comité. Ahí están las fuerzas vivas, las cámaras de comercio, los gremios profesionales, los movimientos estudiantiles, los gremios universitarios, en defensa de lo que es la Constitución y la democracia en el país. Nosotros creemos que realmente este tipo de sentencias hechas así un poco a lo loco para satisfacer a quienes están en el poder no benefician a la ciudadanía y nos ponen en riesgo de un estallido social. Ese comité, que lo encabeza Virgilio Castillo, nuestro presidente de Apula, y donde hay un representante de cada uno de los sectores que estuvieron allá, de la Fuerza Viva de la ciudad y de la universidad, que también se replica en Táchira y en Trujillo, va a generar una serie de acciones que tienen que ver con foros, con concentraciones, con explicación a la gente de qué es lo que ocurrió, porque hay que recordarle que después de esas dos sentencias, al cabo de 2 días o 3 días después, resulta que el Tribunal Supremo se retractó, quitó esas sentencias y produjo unas sentencias adicionales donde reformaba parte de esas sentencias. No las eliminó, pero sí eliminó algunos puntos de las sentencias, sobre todo el que tenía que ver con la inmunidad parlamentaria de los diputados. Va a haber una gran concentración y una gran discusión sobre el tema en el aula magna que se está planificando. Va a haber foros en las diferentes facultades. Hay un pronunciamiento en la Facultad de Ciencias Jurídicas y de Política, hay un pronunciamiento del Consejo Universitario que ya están listos, saldrán en la web próximamente, y se generó el gran manifiesto de Mérida, que lo están terminando de escribir y de componer, porque todas las fuerzas que hacen vida en este comité tienen que llegar a un acuerdo sobre el texto. Pero lo más importante es decirle al gobierno y al Tribunal Supremo de Justicia que sus deberes, al igual que decirle a la Asamblea también, cada uno tiene que cumplir los deberes que están en la Constitución. Y esos deberes están ahí para beneficio del pueblo y no para beneficio de unos pocos, que son los que regentan a veces de un lado y de otro lado la política nacional. Que todos los proyectos personales de la gente no pueden estar por encima de los proyectos del país. Que la gente lo que necesita, ¿verdad?, es que este país eche hacia adelante, que recupere los canales democráticos, que se fomente un diálogo serio y racional, porque los problemas del país no se van a resolver cuando un poder esté peleando con el otro. Fundamentalmente esa fue la decisión del Consejo del día sábado. El lunes tuvimos uno muy breve, en realidad tratamos materia administrativa, no había luz en el edificio del rectorado, no podemos grabar, y luego eso puede generar dificultades a la hora de chequear las votaciones, ver qué se aprobó y no qué se aprobó. Aprobamos lo que era obvio, lo que ya venía en la agenda con una precalificación de aprobado, y tratamos algunas mociones de urgencia rudimentarias de las que son normales y corrientes vía administrativa. Profesor, entre las actividades, hoy se realizó una marcha en nuestra ciudad. Me imagino que también pues, en coordinación pues, con este equipo que se ha formado de toda la ciudadanía, pero también ayer tuvimos conflictos, un caos. Luego de algunos hechos por lo del bueno, se sobreentendía que era por lo del pasaje estudiantil, pero luego hubo la quema de una buseta, entonces la violencia se apoderó de la ciudad y el caos realmente de manera vehicular. Eso fue horrible. Mire, yo voy a ser muy enfático, yo lo he dicho muchas veces, la violencia es violencia, venga de donde venga. Aquí no hay malandros buenos porque defiendan a unos y malandros malos porque ataquen a otros. Acá la violencia, independientemente del tipo y del sector que la genere, tiene que ser condenada. No puede ser que si la violencia la hacen los que se visten de rojo sea mala y hay que satanizarla, y cuando la violencia la hacen los que se visten de verde o de colorado o de amarillo, esa violencia es buena porque va en contra de los demás. Ese fariseísmo no cabe en el país ya. Ayer se secuestraron unidades del transporte. Yo di una declaración a las 10 de la mañana porque el Consejo me pidió que las diera, llamando a la calma, exhortando a la tranquilidad, y resulta que después de que di las declaraciones, un par de horas después, hubo por lo menos que yo recuerde 1 o 2 unidades del transporte público, al menos una que recuerdo que fue quemada íntegramente. A los que manifiestan les digo lo siguiente: hay canales para manifestar el descontento, para solicitar el ejercicio de los derechos que no incorporan la violencia. Esas unidades de transporte pertenecen a unos transportistas, son el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Entonces se ve muy mal independientemente de quién la haya quemado. Ya ahorita parece que hay un culpable que ha sido detenido y que está identificado, ¿verdad? Pero independientemente de quién sea, si es de los rojos, de los azules o de los amarillos, esa violencia hay que desterrarla del país y de la universidad. Los universitarios tenemos otras maneras de protestar que son más eficientes que esa. Entonces, por favor, no es una dicotomía de que esto es bueno por aquí y esto es malo por allá. Toda la violencia, no importa en contra de quién se ejerce y quién la está generando,
es algo detestable que todos tenemos que condenar con efectividad, con la boca grande, no con la boca chiquita mentirosa que yo digo por allá, como ocurre en algunos estamentos del Estado, que condenan la violencia, pero luego los grupos violentos salen a agredir a la gente que está en las marchas, en la manifestación. Profesor, la marcha de hoy, ¿qué tal? ¿Cuál fue el sentimiento, la necesidad del pueblo también de manifestarse pues su descontento y en protección, por supuesto, de la Constitución? Sí, hubo una concentración previa en la Plaza de Milla. Yo llegué allá como a las 10 de la mañana, un cuarto para las 10. Ya todo el mundo sabe que convocamos a las 9 y venimos arrancando como a las 11. A las 11 había un grupo numeroso de personas. El tema constitucional no es un tema que esté cercano al pueblo. El pueblo está inmerso en un problema de desabastecimiento, pasan hambre, no hay medicamentos, no tienen trabajo, no hay transporte. Esos son los problemas fundamentales, no hay salud. A la hora de una operación selectiva no te la hacen, te mandan un antibiótico, tienes que andar por 20 farmacias y no lo consigues. Esos son los principales problemas que tiene el pueblo. Entonces, cuando tú a alguien le explica el derecho constitucional y dice que la Constitución fue, digamos, dañada, que los principios constitucionales fueron quebrantados, alguna gente todavía tiene dificultad para manejar eso. Esa manifestación de manera pacífica recorrió las calles de Mérida desde la Plaza de Milla hasta la intersección de la calle 20 con la avenida 4. Fue una grata sorpresa ver que los policías nos permitieron, como tiene que ser en cualquier país civilizado, entregar un documento a nivel de la Fiscalía donde se pide que ya va. Hubo unos magistrados que tomaron una decisión que es una locura. Resulta que me retracto de la locura y no pasa nada. No, hay cosas graves. La fiscal dijo que había una rotura del hilo constitucional, que había cosas inconstitucionales en esas sentencias. Bueno, lo que tiene que hacer la Fiscalía, si de verdad tiene la seriedad que vimos en las declaraciones, es simplemente hacer las averiguaciones. Y si aquí se cometieron delitos, como mucha gente piensa que se hicieron, los culpables tienen que caer el peso de la ley. Claro. Entonces se está pidiendo la destitución de los magistrados, pero también se está pidiendo, ¿verdad?, que muchas de las sentencias que se han hecho, que le retiran competencia a la Asamblea Nacional, sean devueltas. Y como te digo, todos los poderes tienen que jugar, Carmen, un solo juego, y ese juego es resolver los problemas del país. Este país no aguanta más y requiere que la gente se conciencie, discuta, acuerde y tomemos el país desde donde lo tenemos, que no nos gusta a ninguno, ni al gobierno ni a la oposición, y lo llevemos hacia otro país donde tengamos mejor calidad de vida y sobre todo mejor tranquilidad. Una tranquilidad diferente a la que tenemos ahorita, que es extremadamente fingida. Sí, profesor. Vamos a hacer la pausa y al regreso pues estaremos conversando sobre los últimos acontecimientos que embarcan a todos los venezolanos, las decisiones y acciones de la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la Nación, donde anula las competencias de la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Existe ruptura del marco constitucional? Para ellos estarán con nosotros para explicarnos sobre esto dos analistas políticos y constitucionalistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, los profesores Malín Pino y Fortunato González. Vamos a la pausa, amigos. Vamos a la pausa. Regresamos.